amigos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a analizar al plantel de Vélez en profundidad. Vamos a ir nombre por nombre y lo vamos a ordenar en una tier list que tengo ya preparada. Pero antes quiero que se suscriban al canal y que dejen su me gusta en este video. Y también que me comenten cuál es su 11 ideal de Vélez y si piensan que este plantel puede clasificarse a la Copa Libertadores. La razón de este video es para analizar si el equipo de Gustavo Quinteros puede clasificar este semestre a la Copa Libertadores, que es el principal objetivo, y no lo digo yo, lo dijeron ellos. Acá tenemos a todos los jugadores del plantel de Vélez. Me tomé el atrevimiento de agregar a Randall Rodríguez. Vélez todavía está cerrando su mercado de pases, y también hay que ver qué pasa con la situación de Valentín Gómez, que por ahora regresaría a Vélez, pero tiene una promesa de venta. Así que vamos a arrancar y los vamos a dividir en fundamental, titular, buen recambio, jugadores que son suplentes pero que la verdad les sirve a Vélez que sean suplentes. Después jugadores a recuperar, jugadores que la verdad que podrían llegar a ser esos que están en un mal nivel y que con Gustavo Quinteros necesitan progresar un poco más. Después jugadores de relleno, esos que tenés para completar el plantel, que en general son pibes. Y después jugadores borrados, jugadores que Gustavo Quinteros no tiene muy en cuenta, y obviamente hay para hablar de esos. Así que con este criterio me voy a manejar para analizar al plantel de Vélez, y arrancamos con el primero, que vendría a ser Tomás Marchiori, que para mí claramente es el arquero titular de Vélez y es un jugador fundamental. Me parece que nadie va a no coincidir conmigo que Marchiori es fundamental. Lo demostró en el primer semestre y este segundo semestre ya lo arrancó como titular, y la verdad que pese a que hayan traído un arquero suplente como Randall Rodríguez o que esté por llegar, no va a cambiar mucho la cuestión, salvo que Marchiori tenga una lesión, que hay que estar atentos con eso. Pero la verdad que Marchiori es fundamental en este Vélez. ¿Es el jugador más importante del equipo? Yo creo que no, y también nos vamos a encargar de eso. Tenemos a Máger Carrizo, que es uno de los jugadores que viene de la reserva, que ahora está jugando el torneo de la Alcudia, aquel que en algún momento dirigió Lionel Scaloni, por ejemplo, con la selección argentina. Y para mí, Máger Carrizo, con la falta de Alejo Zarco, con la falta de delanteros que tiene Vélez, me parece que es un buen recambio. Y acá nos metemos con Thiago Fernández, que tuvo un muy buen partido el otro día contra Talleres, y para mí Thiago Fernández se ganó, por lo menos en este último tiempo, ser considerado titular. Antes era una joven promesa, después pasó a ser un buen recambio, y hoy en día te digo que es un jugador que puede llegar a ser titular durante todo el campeonato. Aparece un lateral derecho como Isaías Andrada. Joaquín García está en los Juegos Olímpicos. Isaías Andrada podría llegar a tener algunos minutos o alguna concentración, también tiene que renovar su contrato, pero yo creo que hoy Isaías Andrada está más de relleno, teniendo en cuenta que el último partido que no estaba Joaquín García lo terminó jugando Guidara. Y acá vamos con Claudio Aquino. La verdad que Claudio Aquino es fundamental en este Vélez, es recontra importante y tiene que renovar en Vélez de alguna manera, o tiene que continuar en este Vélez. Yo sé que podría generarse algún debate, o que quizás algunos consideran que Aquino es un jugador lagunero, pero me parece que si Aquino se va de Vélez, el hincha lo va a extrañar mucho. Y es un jugador que por ahí lo vas a extrañar más cuando no lo tengas a que cuando lo tenés, porque a veces, y entiendo a algunos hinchas que me dicen, no, pero Aquino a veces es medio lagunero, a veces aparece, a veces no, a veces camina la cancha, pero la verdad es que es un jugador que, pese a todas esas condiciones que tiene un 10 clásico, yo creo que es de los pocos enganches o dieces que quedan en el fútbol argentino, Claudio Aquino es el mejor jugador de Vélez hace rato, no quedan dudas. Y Claudio Aquino es para mí uno de los jugadores fundamentales en este equipo, y más fundamental que Marchiori. Tenemos a Agustín Bausat también, que viene muy bien y que creo que es un jugador titular, que también podría llegar a ser fundamental, pero yo lo veo más como uno de esos jugadores que tiene que ser constantemente titular, la verdad, Agustín Bausat, y creo que así nos va a quedar mejor acomodada la lista. Y acá ya inauguramos una nueva sección, que es los jugadores a recuperar, y me parece que claramente Santi Cáceres es un jugador a recuperar. Ha salido del club, que ya tuvo 3 ciclos, que sabe lo que es jugar una Copa Libertadores con esta institución, uno de los pocos incluso, porque si nos ponemos a repasar no hay muchos, pero yo creo que Santi Cáceres es un jugador a recuperar. Y acá tenemos a Tomás Cabanag, que para mí es un buen recambio de Elías Gómez, y me parece
positivo que haya renovado y me parece que está bien porque es un jugador que lo hizo muy bien cuando le tocó, cuando tuvo que jugar contra Argentinos Juniors. La verdad que no desentonó para nada, incluso jugó bastante bien para ser un jugador que no venía teniendo muchos minutos. También vamos a decirlo, es el único, entonces por eso lo pongo en buen recambio. Damián Fernández, por lo que demostró en el primer semestre, cuando se recupere de su lesión y merece ser titular. Hay que ver cómo vuelve de la lesión, pero Damián Fernández demostró que está para titular. Yo no sé por qué acá aparece 2 veces Thiago Fernández, les pido disculpas, pero vamos a saltearlo y vamos con Joaquín García. Para mí, uno de los mejores laterales derechos del fútbol argentino. ¿Coinciden ustedes? ¿Me bancan ahí en los comentarios? Un jugador que se hizo de abajo, que esperó y le llegaron los minutos en la primera de Vélez y aparece, y hoy en día yo creo que es un jugador fundamental para este Vélez, que podría llegar a irse y creo que tiene un buen suplente como Agustín Lagos. Vélez estuvo bien con esa incorporación. Después tenemos a Lautaro Garzón, que yo creo que si se produce lo de Randall Rodríguez queda completamente de relleno. Elías Gómez, me parece que nadie va a discutir que Elías Gómez debe ser titular en Vélez. Después tenés a Gómez Riga, también de relleno, creo yo. Uno de los borrados, Jason Gordillo, que todavía al momento que se está grabando este video no se fue de Vélez. Todos estamos esperando lo mismo prácticamente, que el pana Gordillo se vaya de Vélez. Todavía no se fue y por eso aparece acá como uno de los jugadores borrados. Después tenemos a Jano Gordon, que también va de relleno, que podría llegar a ser un buen recambio en algún momento, pero tenemos que ser sinceros, creo que los pibes de Vélez, la mayoría hoy en día está de relleno, salvo Máger Carrizo, que ante la falta de algunos nombres puede llegar a ser un buen recambio. Randall Rodríguez, un buen recambio. ¿Por qué? Y porque es un arquero que llega para ser suplente, es un arquero que quizás en algún momento tenga minutos, pero que promete mucho desde el vamos, con que haya sido campeón de la Sub-20 con Peñarol en la Copa Libertadores Sub-20 2022. Tiene 3 partidos como profesional nada más. En formativas es un jugador que promete y que puede llegar a ser un buen recambio en el caso de que Marchiori en algún momento tenga una lesión o no esté, o sea suplente. Ahora Vélez no tiene muchas competencias, pero lo cierto es que Randall Rodríguez es un proyecto interesante. Vamos con Leo Roldán, jugador que apareció, que debutó el otro día contra Talleres, que hizo las cosas muy bien, pero que podría llegar a ser un buen recambio. ¿Por qué? Porque como Santi Cáceres es un jugador a recuperar, como se fue Garayalde, como Ordóñez es un jugador con un perfil más parecido al de Roldán, me parece que ahí es donde Roldán encuentra un sentido para ser el suplente de Ordóñez, o en todo caso el suplente de Agustín Bouzat, porque hoy Vélez perdió muchísimos volantes, perdió a Méndez, perdió a Garayalde y necesita que aparezca un 5, que aparezca un volante central que le dé un poco más de dinamismo, y me parece que Roldán, que obviamente hay que llevarlo de a poco, que tiene pocos partidos, podría llegar a ser ese jugador que le dé el reemplazo en características por lo menos a Ordóñez. Y vamos con el siguiente, que es Tomás Guidara. Podríamos ponerlo como un jugador a recuperar, también podríamos ponerlo como un jugador borrado, pero yo creo que hoy Guidara, si vamos a manejarnos por el criterio que Quinteros tenía antes, es un jugador borrado. Si vamos a manejarnos por el criterio que Quinteros tiene ahora, es un jugador a recuperar. Entonces, como estamos entre esas dos cuestiones, ¿por qué no lo ponemos en el medio? Guidara es un jugador de relleno. Después veremos si a medida que pasan los partidos tiene más protagonismo, si comienza a ser ese jugador que Quinteros busca recuperar, o si empieza a crecer Agustín Lagos y Guidara pasa a ser un jugador borrado del plantel. Pero por ahora yo creo que está de relleno. Ustedes pueden coincidir o no conmigo y díganmelo en los comentarios. Para mí, uno de los refuerzos más esperados en este mercado de pases, no solo por el nombre, no solo porque sea él, un jugador que, ojo, que acá tenemos el homenaje. Estoy hablando de Michael Santos, el delantero, el 9 que fue a buscar Vélez, que obviamente para mí es un jugador titular. No sé si fundamental hasta ahora, realmente no sé si ponerlo como un jugador fundamental, por la simple cuestión de que no ha tenido muchos minutos en Vélez y porque Vélez tiene a Brian Romero, que ha convertido por lo menos el otro día contra Talleres, y que es un jugador que podría ocupar su posición. No es que Vélez no tiene un 9, o sea, no tiene un 9 Vélez, pero está Brian Romero, que juega de 9, aunque no debería hacerlo. Yo creo que ustedes me entienden cuando digo que Michael Santos es un jugador que llegó para ser titular, y no es el único refuerzo que llegó para eso. Vamos también con Leo Jara, y se posiciona como uno de los borrados, porque la verdad que con sus lesiones y también con su edad y con el rendimiento que mostró las pocas veces que jugó, Leo Jara yo creo que es uno de los jugadores
borrados de este plantel por parte de Gustavo Quinteros, pero no en el mal sentido, no como un jugador que haya sido borrado por su falta de compromiso, ni mucho menos, sino por ser un jugador que ya con tantos laterales derechos, y ahora vamos a estar hablando de Agustín Lagos, que me parece un buen recambio, la verdad que Jara queda como borrado, Guidara queda de relleno y Agustín Lagos me parece el mejor reemplazo para Joaquín García. Es muy probable que en algún futuro Joaquín García se vaya, así que Agustín Lagos me parece la mejor opción. Mamana es un jugador que si lo tenés bien es titular, tiene calidad de titular en este Vélez, más con la salida de Valentín Gómez, más ahora con la lesión de Damián Fernández. Álvaro Montoro, buen recambio. Por ahora me parece que está bien como lo están llevando. Y Cristian Ordóñez, para mí una de las revelaciones de este semestre, es un jugador fundamental. Es un jugador muy importante porque le da otro dinamismo al mediocampo, porque lo ayuda mucho a Agustín Bouzat. Y yo creo que hoy Ordóñez es fundamental. Pellegrini, jugador a recontra recuperar, porque cuando lo vi en cancha me gustó, pero es un jugador que no ha tenido tantos minutos, que tuvo lesiones y que le costó quedarse con el puesto como titular. Pernicone es un jugador que, más allá de que la haya roto contra Talleres, me parece que también está de relleno, más teniendo en cuenta que Vélez trajo un central. Y Piñeiro, como venía diciendo, otro jugador a recuperar. ¿Qué pasa con Piñeiro? ¿Es acaso una de las decepciones del anterior semestre, Piñeiro y Pellegrini? Yo creo que sí. Y me parece que tienen condiciones para recuperarse, por eso los pongo ahí. Me parece que lo lógico sería que Piñeiro o Pellegrini puedan llegar a ser titulares en algún momento. Después tenemos a Piscini, que es un jugador hoy en día fundamental, pero para mí es titular. Piscini, yo siempre explico lo mismo. A mí me parece que Piscini es un jugador que se ha convertido en una pieza fundamental de Vélez. Conviene tenerlo en el club siempre. Yo no quiero que se vaya Piscini de Vélez y no creo que esa sea una buena opción en ningún mercado de pases. Pero sí creo que a veces a Vélez le falta un plus o un poco más en la posición de Piscini. A veces le falta un poquito más en algunas situaciones de contraataque, de 1 contra 1, pero lo cierto es que hoy Piscini está siendo un jugador muy importante en Vélez. No lo pongo en fundamental porque muchas veces he marcado que por ahí a veces con Piscini vos tenías un techo en los ataques de Vélez. Y seguimos entonces, otro arquero suplente, Lucas Ramilsauer, va, también lo voy a poner a Villalba como relleno. Los arqueros me parece que están de relleno, ninguno de ellos borrado. Y acá tenemos a Romero, a Vecino y a Quirós. Romero me parece un jugador que lo pondría... Uy, ¿dónde se me fue Romero? Para mí, Brian Romero es jugador titular. Me interesa mucho ver a Brian Romero y a Santos juntos, pero también existe la posibilidad de que pueda jugar Romero y que Santos sea suplente, y existe también la posibilidad de que Santos sea titular y Romero sea suplente. Yo estoy poniendo diferentes jugadores y jugadores que están en una misma posición como titulares, porque no es que estamos armando el 11 ideal de Vélez, sino que estamos viendo qué jugadores tienen calidad de titular. Esos jugadores que vos ves en el 11 y decís, bueno, está bien que estén como titulares. Como podría ser el caso de Thiago Vecino, que no sé si es el problema del nivel, no sé si es el problema de la calidad, pero creo que con la llegada de Michael Santos, con la presencia de Máger Carrizo como uno de los favoritos dentro de la consideración de Quinteros y los pibes, Thiago Vecino queda borrado. Y acá un jugador importantísimo, Quirós, que va a ser fundamental en todo caso, y que es un jugador que hoy en día yo lo pongo como titular. ¿Por qué? Porque no ha demostrado como para llegar a ser fundamental, pero que hoy en día yo lo pongo como titular porque es un central zurdo con mucha proyección, llega para reemplazar a Valentín Gómez y me parece uno de los refuerzos donde Vélez más ha invertido y donde también más ha pensado en el futuro, en la posible venta que podría significar Quirós. Así quedó la tier list analizando al plantel y vamos a responder, como yo quiero que ustedes respondan en los comentarios, la pregunta: ¿es este un plantel que se puede meter en Copa Libertadores? Yo creo que es un equipo que si lo trabajás y con los nombres que trajiste, tiene un perfil de Copa Sudamericana. No nos olvidemos que este es un torneo largo, que pueden haber lesiones y que pueden pasar muchísimas cosas. Es cuestión de que Vélez no pierda a sus piezas clave, a los jugadores fundamentales, que yo creo que son los que menos reemplazo tienen. Y le da para la Copa Libertadores y
todo dependerá de contar con las piezas clave, que los jugadores que son importantes como Brian Romero, como Michael Santos, como Claudio Aquino, den ese plus en los partidos importantes. El otro día contra Talleres fue una victoria importantísima contra el puntero, contra un equipo que siempre es difícil, y Vélez también tiene algo, se tiene que hacer fuerte de local y lo está haciendo. Entonces, a este ritmo yo creo que Vélez podría meterse tranquilamente en una Copa Sudamericana. Le faltan nombres, todavía no cerró el mercado de pases, lo analizaremos en el canal, pero para ustedes, ¿le da para meterse en Copa Libertadores? Respóndanlo en los comentarios, dejen su me gusta y suscríbanse al canal. Nos vemos, chau chau.